Retomamos hoy nuestra clase de ética cristiana, en la cual ya estamos estudiando los mandamientos del Señor. Y después de estudiar el prefacio a los mandamientos, estamos con el primer mandamiento y posiblemente hoy lo estaremos ya concluyendo, después de haber considerado cómo no solamente, ¿verdad?, aquellos ídolos de la antigüedad deben ser considerados como ídolos propiamente, sino que también en nuestros días y por la luz de las Escrituras sabemos que muchas otras cosas son llamadas también idolatría en la Escritura. Principalmente, ¿verdad?, nosotros estuvimos viendo cómo la codicia es llamada idolatría, cómo la confianza en los hombres es idolatría. Aquellos que confían en el brazo de carne, pero no en el Señor. Aquellos que, como el rey Asa, buscaron a los médicos, pero no al Señor. También la gula, el vientre. Así es como lo dice Filipenses 3, 17 al 19, cuyo Dios es el vientre. O sea, más explícito no puede ser. Aquellos que no ejercen moderación o que viven solamente para los placeres de la carne, que lo ostentan, se jactan de ello. Aquí hay plata. Están dando a entender de que sea como sea que vivan, ¿verdad?, ellos comen y disfrutan de todo lo que el Señor les ha dado. Por supuesto, el dinero también puede convertirse en un ídolo. La familia puede convertirse en un ídolo. Además, el primer mandamiento nos dice a nosotros que todo esto es delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, este mandamiento nos recuerda que toda nuestra vida es en presencia del Señor. Y por eso hay palabras también fuertes para aquellos que pensaban que nadie se iba a enterar de sus pecados. Aquellos que, nos dice Levítico, que pretendían gritarle o burlarse del sordo, ponerle obstáculo al ciego. No, dice el Señor, Él lo ve. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y esa expresión, yo Jehová o Jehová tu Dios, como les dije, muchas veces les va a dar a ustedes una pista de que eso tiene que ver con el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento lo que nos dice es que el Señor Jehová es mi Dios, Jehová tu Dios. Entonces, todas esas expresiones usualmente van a tener que verlas relacionadas con el primer mandamiento. Porque este es nuestro Dios, entonces temeremos de pecar contra Él. Así como José, ¿verdad?, estando en Egipto, no pecó ante la ocasión que la esposa de Potifar le planteó. ¿Por qué? Porque él sabía que vivía delante del Señor, porque Jehová es mi Dios. Muy bien, vamos a ver lo que pudiéramos llamar algunos asuntos contemporáneos o algunos aspectos adicionales del primer mandamiento. Hoy vamos a ver acerca de controversias teológicas, la hechicería y lo oculto, las sociedades secretas. Esto va a ser algo muy rápido porque realmente aquí no es tan fuerte como en otros países. ¿Qué tenemos que ver nosotros respecto a las denominaciones y el secularismo? Bueno, notemos en primer lugar con respecto a este primer mandamiento que nos dice que nuestro Dios es solo Él, ¿verdad? Entonces, el planteamiento que a veces aparece en los catecismos es tal que cualquier error respecto a Dios pudiera constituir, ¿verdad?, apartarse de ese primer mandamiento, porque pudiera ser una noción falsa acerca de Él. Eso está, ¿verdad?, descrito con mayor amplitud, como hemos visto en el Catecismo Mayor de Westminster, por ejemplo, pero esas nociones falsas respecto a Dios. Entonces la pregunta que uno se puede plantear es, pero es que cualquier error respecto a Dios constituye adorar a un Dios falso, ¿verdad? Porque, y eso ahorita también vamos a ver su relación con el tema de las denominaciones y demás. Sabemos que no todos tenemos toda nuestra doctrina correcta respecto a Dios. Que pueden haber algunas diferencias o asuntos que todavía no hemos entendido porque no hemos profundizado lo suficiente en la palabra de Dios. Hace eso que entonces el Dios en el que yo digo creer sea otro Dios que el Dios de la Biblia. Cualquier error respecto a Dios constituye adorar a un Dios falso, o basta con tener una doctrina correcta para decir que adoramos
al Dios verdadero, también podemos plantearla de la otra manera. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia enseña con bastante claridad respecto a la salvación? Que nosotros no somos salvos por la cantidad o calidad del conocimiento que nosotros tenemos. Hay muchos ejemplos de la Escritura que nos plantean a hombres y mujeres que tuvieron un conocimiento limitado del Dios verdadero. Conocimiento limitado, pero conocimiento correcto, eso sí, respecto al Dios verdadero. Y podemos nombrar aquí, por ejemplo, a la mujer samaritana que el Señor tuvo que corregirle, ¿verdad? Vendrá el día en que ustedes no van a orar en este monte ni en aquel otro, sino que Dios va a buscar a sus adoradores, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ella tenía algunas nociones todavía incorrectas. El Señor viene, trata con algunas de ellas. ¿Qué podemos decir nosotros del conocimiento teológico del ciego de nacimiento también? Pero que fue usado de tal manera que hasta él mismo, ¿verdad?, le respondió a los fariseos conocidos en la ley, ¿verdad?, cuando él dijo, bueno, yo solo sé esto, ¿verdad?, que Dios no oye a los pecadores y quieren entonces ustedes seguirle ahora, y ellos hasta se molestaron, ¿verdad?, que nos pretendes enseñar a nosotros. Pero tenía un conocimiento limitado. Muchos de los gentiles al inicio, obviamente al no tener todo el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad?, que sí tenían los judíos, tenían un conocimiento limitado. Ahora, muchos de ellos, cuando ya llegan los días de la iglesia, ese es el propósito, ¿verdad? El Señor nos dice que debemos hacer discípulos, ¿verdad?, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y empieza ese proceso de instrucción. Pero lo que estoy dando a entender aquí es, no somos salvos por una cantidad de conocimiento. Más bien, Cristo tiene palabras fuertes contra los fariseos, que eran los más entendidos en la ley, siendo usualmente calificados ¿de qué? De hipócritas. Y de que ellos hacían más bien a los hombres 2 veces más merecedores del infierno. Entonces, vemos ese contraste. La salvación llegó a personas con acceso limitado, con conocimiento limitado, pero las palabras fuertes son contra los fariseos que tenían mayor acceso a la revelación escrita del Señor. Ellos honraban solamente de labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, es posible saber mucho y no adorar a Dios en verdad. Y hay quienes pueden tener un conocimiento limitado, con errores o posturas que deben ser corregidos, pero que aún así nos permite decir que adoran al mismo Dios, que adoramos el mismo Dios. Pero por supuesto hay que establecer límites. Nosotros no podemos decir jamás que nuestro Dios es el mismo de aquellos que niegan la Trinidad. Hay doctrinas centrales que no son negociables. Pero adoramos el mismo Dios los calvinistas y los arminianos. Por supuesto. O sea, nosotros no vamos a decir que las diferencias que nos separan de aquellos que sostienen las doctrinas conocidas como el arminianismo sean tales que no digamos que ellos adoran al mismo Dios que nosotros. Lo mismo con los pentecostales, con los presbiterianos. Adoramos el mismo Dios. En términos generales, sí. Ahora, ¿hay falsos adoradores en medio de ellos? Sí, como también lo puede haber en medio de nosotros. Eso es así. De nuevo, porque no estamos nosotros hablando de que la doctrina por sí misma constituya un verdadero adorador. Pero aquel que conoce más debería adorar mejor y conocer mejor a su Dios. ¿Qué de aquellos que sostienen lo que se conoce como el teísmo abierto? Ahí ya entramos nosotros a otras áreas, ¿verdad? Aquellos que ya van contra aquellos atributos de la deidad enseñados con claridad en la palabra, que Dios conoce todas las cosas, que Él es el Dios soberano. Los teístas dirán que Dios no conoce absolutamente todas las cosas. ¿O qué de las controversias recientes que hemos estudiado también aquí respecto a la impasibilidad de Dios o la subordinación del Hijo de Dios? En algunos casos, como Frame, por ejemplo, lo plantea, él dice, yo suelo ser más benevolente con aquellos que han sido enseñados que con aquellos que las enseñan, porque ellos deberían de saber mejor. Hay otros que por esa mala instrucción pueden estar sosteniendo una postura errónea, pero aquellos que han estudiado más a fondo y que deberían entender mejor las cosas,
Con ellos hay que tener mucho más cuidado de nosotros poder decir si realmente esa enseñanza nos puede conducir, en efecto, a adorar a otro Dios que el Dios de las Escrituras. Por eso, también esto hay que hacer hasta un grado de distinción en la rigidez a la hora de denunciar el error. Vamos a ser fuertes contra el error, pero hay que ver también de quién viene. Algunos pueden ser simplemente porque han sido mal instruidos, pero hay quienes abiertamente y a pesar de conocer los peligros o teniendo mejor entendimiento o debiendo tener mejor entendimiento de las Escrituras, aún así se sostienen a esos errores. Igual lo mismo, también podemos seguir señalando nosotros otras doctrinas heréticas, quienes nieguen la existencia del infierno o que Dios castigue a los pecadores. ¿Qué podemos decir nosotros de aquellos que tengan exégesis deficientes simplemente para acomodarse a las tendencias culturales? Por ejemplo, respecto al matrimonio, al homosexualismo, al aborto, a la eutanasia, a la ideología de género. Todos estos temas, no faltan quienes se presenten como teólogos que quieran presentar aparentes interpretaciones de la Escritura en las que ellos digan, bueno, es que quizás el tema no está tan claro, que quizás algunos han escuchado más o menos, yo no voy a entrar en todos esos pasajes por asuntos de tiempo, pero un ejemplo, el caso del siervo del centurión. Por ejemplo, algunos han querido utilizar que la palabra empleada ahí, que ese siervo del centurión, realmente implicaba una relación, ¿verdad?, homosexual entre el centurión y ese joven. Y vea, Cristo sanó al siervo del centurión. Entonces, todo eso es Cristo dando su visto bueno a las relaciones del mismo sexo. Otra que me parece, o sea, si yo no lo hubiera escuchado, o sea, yo estoy seguro que yo le di reproducir al video y lo escuché, si alguien me lo cuenta, yo no lo creo. Pero está alguien diciendo lo siguiente, vean, es que cuando Dios dice que es el alfa y el omega, entonces es, y todo lo que está en medio. Entonces, cuando Dios dice que creó al hombre y a la mujer, y todo lo que está en medio. O sea, son absurdos exegéticos para tratar de defender lo indefendible. Pero ¿por qué se llega a ese tipo de cosas? ¿Por qué alguien cuestionaría la interpretación llana y sencilla de pasajes tan claros? Sencillamente porque quieren acomodarse a la agenda cultural. Y vean cómo lo expresa entonces este hermano. En muchos sentidos, los cristianos lo tienen fácil en el occidente moderno. En su mayor parte, no se nos pide que muramos o suframos físicamente por nuestra fe. Pero Dios nos llama, en ocasiones, a mantener creencias impopulares, es decir, por sostener, ¿verdad?, el matrimonio como está en las Escrituras, sobre el aborto, etc. Pero Dios nos llama en ocasiones a mantener creencias impopulares. ¿No podemos hacer incluso esto por Jesús? Y si no, ¿podemos realmente afirmar que amamos a Dios con todo nuestro corazón? En este punto, nuestra teología se convierte en una cuestión del primer mandamiento. Es una cuestión de si valoramos más las tendencias culturales que a Dios. ¿Se avergüenza usted de sostener una posición bíblica? Ese es el resumen. ¿Le apena a usted tener que decir, no, yo creo que Dios hizo el hombre y la mujer y que el matrimonio es entre el hombre y la mujer? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Le da vergüenza decir eso? No podemos hacer esto, ni siquiera por Jesús. ¿Cómo podemos afirmar entonces que amamos a Dios si no estamos ni siquiera dispuestos a sostenernos en creencias, aunque sean impopulares y rechazadas hoy? Es también por amor al Señor que nosotros vamos a evangelizar y vamos a insistir en que solo hay un camino para llegar al Dios verdadero. Por supuesto, nuestro Dios no es el mismo Dios del Islam y de otras religiones falsas. No todos los caminos llegan al Señor, solo hay un camino. Entonces, esto es con respecto a controversias. En algunos aspectos diremos, adoramos al mismo Dios, en otros vamos a tener que decir, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Qué respecto a la hechicería y lo oculto? Bueno, aquí también pueden surgir algunos planteamientos. Usualmente lo que la Escritura, cuando nos habla, ¿verdad?, de no ser dados a los hechiceros, a los agoreros,
a los que supuestamente podían tener revelación por ver las entrañas de un animal o por tirar una rama y ver qué posición caía y demás. ¿Qué es lo que hay de fondo en esas prácticas? Esa intención de querer saber algo más respecto al futuro que Dios no había revelado. Y el Señor también condena todo eso como parte del primer mandamiento, porque es poner su confianza en lo que no es Dios. Es buscar fuentes de revelación ajenas al Señor. Deuteronomio capítulo 13. Entonces las Escrituras reconocen, hay personas que van a buscar esas fuentes sobrenaturales de revelación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No darles oído, o sea, no obedecerlas, no atenderlas. En ese sentido, no es que sea pecaminoso que usted un día tome el periódico, vea el horóscopo y diga, mira lo que pusieron ahí para Tauro, ¿verdad? Sino el asunto de que usted realmente lea eso y diga, uy, hoy puede ser el gran día de una gran oportunidad, se te va a aparecer en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿está usted atendiendo esas cosas con regularidad? Ese es el problema. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, ¿qué es lo que dice? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. No vamos a atender a las voces de los falsos profetas, como sea que estos se presenten. Otros pasajes adicionales es simplemente, como les digo, esa base. O sea, es no atienda a las voces de los agoreros, de los hechiceros. Pero cuando se habla del oculto, que es otro de los temas que a veces también puede salir en nuestros días, el famoso Halloween. ¿Estamos realmente nosotros adorando al oculto si participamos de esta actividad? ¿Conocemos realmente el origen? ¿Verdad? Realmente el origen de esto tiene que ver con la noche antes del Día de los Santos que se tenía en el calendario antiguo. Todo ese tema de los druidas y los celtas, todas esas son inventos, realmente. El asunto es que esto también nos lleva a otros planteamientos. Aún suponiendo que usted dice, no, yo conozco bien el origen de la celebración, porque era para esa noche antes, ¿verdad?, del Día de Todos los Santos, de los que habían muerto en el Señor. Pero uno también se puede plantear la pregunta, bueno, ¿y ese calendario tiene alguna injerencia para nuestras vidas? Tenemos que realmente regirnos por él. ¿Se puede distinguir realmente en cómo esta fecha, en lo que ha degenerado, ¿verdad?, al día de hoy, entre lo que es la burla al paganismo y más bien el promoverlo? Y esto es aquí donde uno puede establecer las distinciones. Difícilmente alguien puede participar de esto y alguien se entere de que usted lo que está haciendo es realmente burlarse de todas estas falsas creencias de las personas, creyendo que los demonios tienen poder sobre sus vidas y demás, de las brujas. Vamos un momento al libro de Esther. Si alguno ha investigado respecto a la celebración conocida como Purim, verán que se parece mucho a lo que uno diría, eso es como un Halloween, porque los niños se disfrazan en estos días, en cómo se celebra ahora. ¿Qué pasó cuando los enemigos fueron vencidos? Nos dice el libro de Esther en el capítulo 9 lo siguiente. Versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos,
había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. En general, como vemos, esta fue una celebración que no llegó por una revelación directa del Señor y que eventualmente se transformó en eso. Un día en que usted compartía alimentos con sus vecinos y de mucha burla contra aquellos que se oponen al pueblo del Señor. Hay varias prácticas que ellos hacen. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 7, tenemos la lista de los nombres de los hijos de Amán, ¿verdad? Que están ahí: Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata. O sea, esos nombres, la evidencia lo que muestra es que están escritos más bien en un tono burlesco. Entonces, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Lo que estoy diciendo es, pudo haber en algún momento, así como Purim, ¿verdad?, nació como esa celebración por la victoria del Señor, algún momento en que esta celebración del Día de Todos los Santos, ¿verdad?, pudiera haber representado, ¿verdad?, esa esperanza de la victoria del Señor sobre la muerte. Pero cuando usted ve lo que se hace hoy, difícilmente, ¿verdad?, se retiene ese sentido de que se está haciendo más bien una burla al paganismo, más bien en lugar de promoverlo, ¿verdad?, que es lo que está pues en nuestros días mezclados. Pero cada quien debe considerar, ¿verdad?, hasta qué punto realmente puede participar de una celebración como está ahora con una limpia conciencia. Lo que quiero es más bien que en este caso, a veces lo que muchos fuimos enseñados, ¿verdad?, es que eso era como, o sea, usted no participa en Halloween absolutamente, ¿verdad?, y no se dignaba por lo menos en tratar de rescatar el trasfondo, ¿verdad?, que pudo haber en esa celebración en algún momento. En todo caso, nosotros tenemos ya nuestro día de la Reforma, ¿verdad?, el 31 de octubre, pero no nos andamos disfrazando de Lutero y de Calvino. Pero ese es el asunto, ¿qué es lo que nosotros queremos dar a entender? También hay muchas otras cosas que hoy en día nosotros ignoramos su origen pagano y no le damos mucha mente a ello a la hora de participar. Las artes marciales, muchas de ellas tienen ese origen también religioso. Pero alguien que esté practicando el karate o el taekwondo o alguna de todas estas no está pensando que está practicando, identificándose con las religiones que en su momento le dieron origen. O si alguien llegara a hacer acupuntura o algo así, ¿verdad?, no solemos pensar en eso. Quizás si lo ven más fuerte o más evidente todavía en algunas como el yoga o demás. El asunto es, nosotros debemos estar claros en lo que estoy participando, qué origen tiene y hasta qué medida yo estoy favoreciendo más bien aquello que aleja a las personas del Señor. Eso es lo que simplemente quiero plantear. No voy a extenderme más en este aspecto, nada más quería traer como algunas ilustraciones. Hay algunas cosas que, como les digo, ya nadie piensa en eso. O sea, si usted está haciendo eso, nadie piensa en el origen pagano que se pudo haber tenido siglos atrás. Pero eso no quiere decir que nosotros, una vez que estamos mejor entendidos respecto a algo, pues tomemos una decisión ya informada y de corazón y con fe decidamos seguirlo haciendo o no, porque es así como debemos tomar todas nuestras decisiones. Lo mismo, por ejemplo, se puede decir de las sociedades secretas. Algunas de ellas piden una lealtad que va en conflicto con la lealtad que le debemos al Señor. Entonces, el tema con la masonería no es tanto como, ¿verdad?, como qué misteriosa será esa asociación o no, es qué es lo que le está exigiendo a las personas. Y realmente ahí Jesús es presentado como simplemente uno más y no como el único camino. Y así hay muchas otras también. Respecto a las denominaciones, aquí volvemos a algo similar a lo que les mencionaba, a los grados del error. Si hay algo que testifica, ¿verdad?, de nuestro pecado, son las denominaciones. Es quizás algo, ¿verdad?, que muchos quieren siempre sacar en cara cuando se habla del evangelio, ¿verdad?, porque hay tantas iglesias.
Hay muchas denominaciones o iglesias que se han separado que no obedecen ni siquiera a razones doctrinales. Iglesia coreana. ¿Cuál es la razón ahí? Para que solo estén cierto tipo de personas ahí. O sea, ahí no hay una razón doctrinal, ahí no hay una razón teológica de peso. Y ni hablar en Estados Unidos, donde es también común, ¿verdad? Que hay iglesias solamente de negros. Eso más bien va en contra del mensaje, ¿verdad? Que nosotros proclamamos de un solo pueblo, de todas las personas siendo uno en Cristo. Otra pregunta que también debe plantearse en este asunto es, ¿debemos salir de una iglesia ante la primera manifestación de error? Porque algo que ha llevado a esto, de que hayan tantas denominaciones, es nuevamente por no tratar con los errores como debieron haberse tratado. Aunque nosotros hablamos de este material que es muy útil, ¿verdad?, de las 9 marcas de una iglesia saludable, históricamente los reformados eran de 3 marcas de las iglesias, que eran la predicación de la palabra, los sacramentos y la disciplina. O sea, esas son las 3 marcas. Menos que eso, no estamos entonces ante una iglesia del Señor. Una iglesia sin disciplina, tarde o temprano no será una iglesia del Señor, porque no trata con el pecado en sus miembros. Una iglesia que no predica la palabra no es iglesia. Una iglesia sin sacramentos no es iglesia. Como les digo, ahí estamos en lo más básico. ¿Qué hace una iglesia? Iglesia que predique el evangelio, administre los sacramentos del Señor y que tenga disciplina. Entonces, ¿qué debe suceder realmente ante una manifestación del error? ¿Debería yo simplemente tomar mis cosas e irme? No, debería tratarse el error bíblicamente, y para eso es la disciplina. La disciplina es ese mecanismo para la iglesia tratar con el error, con las herejías. Entonces, cuando yo me voy a referir a otras iglesias, a otras denominaciones, yo debo tener bien claro estos criterios que también tomo aquí del teólogo John Frame. Antes de yo catalogar una enseñanza como un error, yo tengo que pedirle al Señor que me muestre lo siguiente: si realmente estoy, como lo dice 2 de Pedro 2:1, ante una herejía destructiva, o si estamos ante una disputa de opiniones, como lo dice Romanos 14:1, o si estamos ante la vana palabrería, como dice 1 de Timoteo 1:6, o quizás no esté del todo, más bien, en lo correcto, y lo que yo llame un error no sea un error. Porque hay que ser humilde, y yo podía ser el que estaba equivocado. Entonces, todo esto nos debe ayudar a nosotros, ¿verdad? Para, de nuevo, como les digo, ser cuidadosos de cómo nosotros catalogamos las enseñanzas de otras iglesias, otras denominaciones. Por supuesto, confesionalmente nosotros decimos, la iglesia del Señor es una sola y prevalecerá. Ahora mismo no es fácil verlo con tantas denominaciones, pero la iglesia sigue siendo una. Finalmente, unos pequeños comentarios sobre el secularismo, que también es todo una religión en nuestros días, pero que tiene que ver con un tema que en su momento, cuando primero leía esto, años atrás, venía muy pertinente con las conversaciones que se tenían respecto a la educación en casa versus la educación estatal. Entonces, me llamó la atención cómo Frame tiene un tema de la educación en casa con el primer mandamiento, ¿verdad? O sea, ¿cómo llega uno a eso? Bueno, precisamente por el secularismo. Y él aquí establecía algunos parámetros muy importantes. En primer lugar, porque también se puede dar aquellos que dicen que no, que la única manera de educación es solamente la educación en casa. Y él decía, bueno, ¿dónde están esos pasajes que realmente prohíban la educación por quienes no sean los padres? Los gremios han sido conocidos por siglos y la Escritura nunca se pronuncia contra ellos. El Estado surge realmente, ¿verdad?, como una manera de gobernar a las familias de las familias. Veremos más eso cuando lleguemos a las autoridades civiles. El asunto ¿es el Estado realmente competente para educar a nuestros hijos? Y particularmente el Estado como es hoy, estados anticristianos. Entonces, claramente en el contexto en el que él habla, con tantas opciones que hay en los Estados Unidos,
Pues sí, hay más facilidad para que los padres puedan plantearse como, aunque yo no veo pecaminoso que alguien quiera poner a sus hijos en la escuela pública, si tengo la opción de educarlos en mi casa, puedo hacerlo. Es una situación diferente a la que tenemos en nuestro país, donde este modelo más bien está prohibido. Pero ¿qué es lo que hay de fondo? Es el asunto de lo que se promueve y de lo que usted como padre voluntariamente esté diciendo, yo voy a poner a mis hijos bajo ese tipo de instrucción, ¿verdad? Que va contra el Señor. Igualmente, sin olvidar que igual como padre yo tengo que prepararlos para vivir en un mundo no cristiano. Nunca van a poder mantenerse siempre en esa subcultura, ¿verdad? En esa burbuja. Yo tengo que prepararlos, sea que no hubiera tenido esa oportunidad de una educación más cercana a las Escrituras y que igualmente tuvo que recibir una educación pública como muchos de nosotros también lo tuvimos. Y sin embargo, por la gracia del Señor, Él nos tiene aquí. Pero es eso, es considerar en el fondo, ¿verdad? Para aquellos que sí teniendo la posibilidad, renuncian a ello y someten voluntariamente a sus hijos a ese tipo de educación y no hacen nada para contrarrestar, ¿verdad? Sabiendo todo lo que ahí se les está enseñando. Los está sometiendo voluntariamente al Dios de este siglo. Para concluir, el primer mandamiento, unas preguntas adicionales. ¿Qué podemos preguntarnos con lo que hemos visto hasta ahora? ¿De qué manera está luchando usted con el papel que la ley de Dios tiene en su vida como cristiano? ¿Cómo ha cambiado su entendimiento de los 10 mandamientos a medida que ha madurado en la vida cristiana? Si ha sido creyente durante mucho tiempo, ¿siente que es mejor o peor a la hora de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué experiencias en la vida le han mostrado que el Señor está verdaderamente con usted? ¿Qué consuelo encuentra en reflexionar sobre el cumplimiento de los 10 mandamientos por Jesús? Y finalmente, ¿qué ídolos ha descubierto en su propio corazón que han apagado su amor por el Señor? Dicho esto, vamos de nuevo a Éxodo 20 y vamos al segundo mandamiento. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos un momento a Deuteronomio 5 para comparar con la redacción que tenemos ahí también, Deuteronomio capítulo 5. Versículo 8. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como vemos, la redacción es bastante similar. Lo que destaca es que Deuteronomio 5, ¿verdad? Leemos leemos explícitamente esta palabra, escultura. Y que nos habla de que no les vamos a servir a ellas, ¿verdad? Versículo 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Cuando en Éxodo 25 leemos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, esta honra está claro que es lo que está dando a entender, ¿verdad? Es un servicio, es una adoración que se le está rindiendo a estas imágenes. En ambos casos, ¿verdad? ¿Qué queda claro cuando uno lee ese mandamiento? Aquí lo que hay es una demanda positiva de adorar a Dios como Él lo establece. Pero también hay prohibiciones en cómo Él debe ser adorado.
Y tercero, este mandamiento también adjunta una enorme razón de por qué tiene que ser así, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? A partir de ahí vean todo lo demás que el mandamiento dice, como lo pueden ver en sus Biblias. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué? El Señor me manda a no ser imagen, porque Él es un Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad y hace misericordia. Ahora, ¿a qué nos va a enfrentar este segundo mandamiento? Bueno, hay preguntas como estas. ¿Están las imágenes absolutamente prohibidas? ¿Qué de las películas que representan a Cristo? ¿O de las Biblias para niños que tienen imágenes de Jesús? ¿Son pecaminosas? ¿Deberíamos quitarlas? ¿Deberíamos actuar como los iconoclastas y pedirlas en este momento, romperlas y quemarlas? También concierne con el llamado principio regulador. Porque vean que el principio que se está dando a entender aquí, ¿verdad? Lo evidente es no tener imagen. Pero ¿cuál es el principio? A Dios se le adora como Él lo ha establecido. Eso es la base del principio regulador. Y sin embargo, entre varias iglesias que sostienen el principio regulador hay diferencias. ¿Debemos cantar solo salmos? ¿Se pueden cantar himnos? ¿Se permiten los instrumentos? Son preguntas que vamos a tener que contestar, pero antes vamos a ir primero a la exposición del mandamiento como tal. ¿Qué dice el catecismo ortodoxo? ¿Qué pide el segundo mandamiento? ¿Qué exige? Exige que no describamos o representemos a Dios con ninguna imagen, forma o figura, ni lo adoremos de ninguna otra manera que no sea como Él lo ha mandado en su palabra. Hay varios pasajes ahí que luego vamos a estar viendo, los pasajes de apoyo que no los he puesto porque igual vamos a ver varios de ellos. Pero Deuteronomio 4, 15 al 19 es uno de los más claros. Ninguna forma vista el día en que hablé en el monte, y ya vamos a estudiarlo. Pero ven lo que sucede, ven cómo pasan de lo evidente, ¿verdad? No hacer imagen al principio, ni de ninguna otra manera que no sea lo que Él ha mandado en su palabra. Entonces eso es lo que debe quedarnos bastante claro. El mandamiento va más allá del simple hecho de que no tengamos imágenes aquí en este edificio, ¿verdad? Que no tengamos cuadros de santos o imágenes de un Cristo crucificado al cual nos estemos arrodillando. Ellos vieron más allá. A Dios se le adora como Él lo ha establecido. Ese es el principio. Westminster también lo expresa similarmente. Los deberes que se exigen en el segundo mandamiento son el recibir, observar y conservar pura y completa toda adoración y ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra. Entonces, siendo ese el principio, ya debemos tener una idea entonces de lo que es prohibido, ¿verdad? Porque recuerden que esas son las reglas para entender los mandamientos. Está lo que se demanda, pero entonces está el opuesto, que no debe ser hecho. Y es toda adoración falsa o de invención humana. Por ejemplo, leo para ustedes, ahí va a estar proyectado porque es una respuesta bastante amplia. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? Leo para ustedes en este caso de Westminster. Los pecados que se prohíben en el segundo mandamiento son el inventar, aconsejar, mandar, usar y de cualquier manera probar cualquier adoración religiosa que no esté instituida por Dios mismo. El hacer alguna representación de Dios, de todos o de una de las personas de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente o exteriormente en cualquier clase de imagen o semejanza de criatura alguna. Toda adoración de imágenes o adoración a Dios en ellas o por medio de ellas, el hacer cualquier representación de deidades fingidas y toda adoración a ellas o servicio perteneciente a ellas, toda invención supersticiosa que corrompe la adoración a Dios, añada a ella o le quite algo, ya sean inventadas y asumidas por nosotros mismos o recibidas por tradición de otros, a pesar de su título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o algún pretexto de cualquier clase, la simonía,
el sacrilegio, todo descuido, desprecio, impedimento y oposición a la adoración y a las ordenanzas que Dios ha establecido. Bueno, como con el primer mandamiento, una respuesta bastante amplia. Y obviamente hay algunas cosas aquí que vamos a tener que cuestionar. La lectura superficial contiene elementos muy evidentes, ¿verdad? Como sigue reiterando, no haga imágenes, no adoramos imágenes ni imágenes de ellas. También como dice Thomas Watson, Dios debe ser adorado con el corazón, no pintado para nuestros ojos. Pero que no pase desapercibido esto que se dice, por ejemplo, representaciones mentales incluso. ¿Ven lo que está diciendo al inicio? Que toda adoración de imágenes o adoración de ellas, antes de eso es, ¿verdad? Ninguna representación de la Trinidad, ya sea interiormente en nuestra mente. O sea, es que ni siquiera me puedo imaginar una escena de lo que yo leo en las Escrituras. Me puedo imaginar una zarza ardiendo o a Cristo sanando. Eso también vamos a tener que verlo, ¿verdad? Porque eran parte de esos peligros que yo les dije, ¿verdad? Cuando uno quiere cercar mucho, podemos caer en el peligro de los fariseos. Y entonces, hacer cualquier cosa, pecado. Está quebrantando el mandamiento del Señor. Todo eso vamos a tener que verlo y va a quedar entonces para el próximo domingo, si el Señor lo permite. Ya saben, si tienen preguntas, me las hacen llegar. Que el Señor les bendiga.